Honorables fiscales, juezas, jueces, magistradas y magistrados, representantes de facultades de Derecho, miembros de la comunidad internacional y demás personas que nos acompañan. En nombre de quienes integramos el Observatorio sobre Guatemala, CEGIL, la Fundación para el Debido Proceso Legal, WOLA, Open Society Justice Initiative, Impunity Watch, la Fundación para la Justicia y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, reciban una cordial bienvenida a este Foro Internacional Desafíos de Guatemala para la elección de las Altas Cortes. Agradecemos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por haber aceptado presentar su nuevo informe sobre las comisiones de postulación, y al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, quien impartirá una conferencia. Tendremos también un panel integrado por profesionales internacionales que discutirán estándares, criterios y metodologías para evaluar la capacidad, la integridad y la independencia de las y los aspirantes a las más altas cortes en Guatemala. Conscientes de que la próxima elección de 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia y 135 para Cortes de Apelaciones será decisiva para el futuro de la justicia en este país, hemos organizado este evento con la finalidad de llamar la atención del público sobre los desafíos para la selección de las nuevas autoridades de justicia, quienes conocerán los casos más relevantes sobre corrupción, narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos que son de trascendencia nacional e internacional. Como organizaciones integrantes del Observatorio sobre Guatemala, desde hace varios años hemos observado diversos intentos de injerencia y tráfico de influencias por parte de políticos y grupos de poder que buscaban su beneficio particular controlando el sistema de justicia. Una de las lecciones aprendidas de procesos pasados es que a mayor y mejor observación ciudadana durante todo el proceso, mayores posibilidades de lograr una elección transparente y objetiva que genere las condiciones para que las más altas cortes sean constituidas por las y los mejores aspirantes. Solo de esta manera se alcanzará el ideal de justicia independiente e imparcial que recupere la confianza de la ciudadanía. Como planteaba a mediados del siglo pasado en una de sus publicaciones, Judith Shklar, cito, la injusticia activa consiste en la negligencia, tanto por parte de funcionarios públicos como por parte de funcionarios privados, en evitar una mala acción cuando podrían y deberían hacerlo. Termino la cita. La próxima elección de quienes integrarán las más altas cortes del país es negligente por parte de los directa e indirectamente involucrados. Esto es lo mínimo que le debemos a las víctimas. Agradezco su atención y cedo este espacio al magistrado Fernando Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Para los que organizan las organizaciones como CICIG, CEGIL, Impunity y otras organizaciones por la invitación. Yo creo que este es un tema, el tema que me dijeron que desarrollara, lo titularon Independencia Judicial y los principios éticos que deben prevalecer en los procesos de elección de autoridades judiciales. Pensaba que podía leerles el discurso, pero a mí me parece que yo sí creo que les puedo hablar de evidencias personales en relación al tema de la independencia y la resistencia que hay. La primera pregunta que siempre me planteo es: ¿hay verdaderamente interés en que haya jueces independientes? ¿O es un puro discurso para llenar las bibliotecas? La verdad es que en general hay un discurso doble como en tantas cosas en la vida. Pero sí hay una exaltación de Montesquieu, de John Locke, de la independencia judicial. Pero a la hora de la llegada, cuando hay que hacer las cosas, todo el mundo da vuelta porque todos queremos un juez a la carta, todos.
parece muy interesante señalar que él hace tantos años nos dice algo que concreta, porque una de las cosas que me preocupa siempre en este tema es que uno se va a los autores clásicos y todos hablan bellezas, y el alma de la droga, etc. Pero a la hora de la letra menuda, que es donde está el poder a veces, hay que hablar de qué es lo que verdaderamente queremos. Y todos quieren, y el poder quiere, una judicatura sometida. Esa es la tendencia. Por eso es que cuando hay crisis sociales y políticas, la judicatura nunca hace absolutamente nada, porque es a imagen y semejanza de lo que quiere el poder, el gran poder, el informal y el formal, que sean los jueces. Entonces, dice Levenstein, en virtud de la completa independencia de la función judicial frente a todos los otros detentadores del poder, tiene una importancia decisiva en la forma de asignación para el cargo judicial. La experiencia general sociopsicológica, según la cual el detentador de un cargo permanece obligado a la persona responsable de su nombramiento, contiene peligros específicos en el caso de la función judicial, especialmente cuando el nombramiento está determinado por consideraciones políticas, y agrego yo, político-partidistas, político-gremialistas, político-interesadas o de otro tipo. El favorecido está expuesto a la tentación humana de pagar su deuda desempeñando su cargo de forma condescendiente. Y claro, el derecho está lleno de formas. Yo puedo pasar 10 años de magistrado de la Suprema y soy condescendiente, pero siempre hay una formalidad que pone todos los fallos en una gran doctrina, todo, pero es verdaderamente independiente. Y entonces a veces lo he dicho, y cuando lo digo, a alguna persona le parece que la palabra es muy fuerte. El juez debe ser ingrato, debe olvidarse de quien lo eligió, porque él llegó para otra cosa. Llegó para que haya equilibrio, para que no haya impunidad y para que haya equilibrio de poderes, todavía más, porque no solo son los conflictos individuales, son los conflictos constitucionales, los conflictos con el poder, la persecución de la corrupción, etc. Y entonces, les voy a poner un caso, feo que sea yo el que lo voy a decir, pero a mí me pareció que yo tenía preparado un documento. Pero yo creo que si yo digo otra vez las mismas cosas, ustedes van a pensar, bueno, pues sí, ya lo sabemos. No. En mi caso, en la Constitución de Costa Rica tiene reglas interesantes. Una es que el magistrado es electo por 8 años. Pero para poder apartarse de su no reelección, hay que conseguir una votación calificada negativa. 2/3 del Parlamento tienen que votar en contra del magistrado. Esa regla no vino por casualidad. Esa regla vino porque a raíz de la revolución del 48, ya que todavía no se ha acabado, ¿no? Porque esas revoluciones tienen temas que se mantienen en el tiempo. La judicatura en la década del 40 del siglo pasado había sido una judicatura totalmente sometida por nombramientos, si mal no recuerdo, cada 4 años. En virtud del conflicto, algunos constituyentes de la época dijeron hay que fortalecer a la judicatura. Entonces, los socialdemócratas, que era una minoría, dijeron queremos que sean vitalicios, que sea de permanencia indeterminada. Pero los otros que estaban acostumbrados siempre a tener algún control, porque yo no sé de dónde viene eso de que quieren controlar al juez, ¿cómo lo quieren controlar? No sé, porque no es para decirle lo vamos a destituir por una causa justificada o no lo vamos a reelegir por esta razón. No, es el poder silencioso que dice no queremos reelegirlo mal, usted no nos gusta. Bueno, quedó la fórmula de los 8 años
y la necesidad de que para que sea, porque no es una reelección, es una ratificación. Bueno, tan interesante el tema que lo que la Sala Constitucional de Costa Rica desarrolló después es que si se les va el plazo, como el juez tiene la vocación de permanencia, si el plazo que dice la Constitución se les va, quedan ratificados automáticamente. ¿Por qué razón? Porque no es una reelección, es una ratificación. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un tema de permanencia del juez. El juez debe ser por plazo indeterminado para tener estabilidad. Y si no, pues no sirve. Pero resulta que yo viví algo muy especial. En el 2012, yo fui electo en el 2004, en el 2012 me correspondió la reelección. Todos los magistrados habían sido reelectos por plazo, cada 8 años no había ninguna objeción. Una que otra votación negativa de 20, 25 votos, pero no llegaba a la mayoría absoluta para no ser ratificado. Bueno, en mi caso no me ratificaron. Lo que me dejó en el cargo fueron dos cosas. Primero, yo no hice nada para reclamar que ese fallo. Pero un grupo de ciudadanos planteó amparos ante la sala y la sala dijo, a la asamblea se le fue el plazo y como se le fue el plazo, hubo una ratificación tácita del nombramiento de Fernando Cruz. Pero yo les voy a decir, ya entrando en letra a menudo, ¿y por qué no me reeligieron? Yo todavía no sé por qué, no sé. Tengo que hacer como una cábala o hacer una sesión espiritista para poder saber por qué es que no me reeligieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Claro que es lindísimo para quien tiene el poder decir, como supongo que en la masonería, bola negra, y ya está. Y no hay que justificar. Pero la razón era, creo yo, que yo tenía votos salvados en el asunto del TLC. Quedó un 4-3 en unas habeas corpus de los expresidentes que fueron enjuiciados, etc. Y el diputado jefe dijo, no hay que reelegirlo para dar una lección a todos los jueces para que sepan que ellos pasan por aquí. Bueno, claro que eso se tiene un régimen en el que pasa por el Parlamento cada 4 años, olvídese, no es posible ni trayendo a San Montesquieu, a San John Locke, para que se convenza de que eso no puede ser, que yo no puedo elegir jueces de esa forma. Porque hay una clase política que representa muchas cosas, no solo la clase que está ahí, sino que elige y reelige a jueces. Eso es un privilegio que no es para la democracia. Bueno, ese, digamos, a estas alturas yo no sé por qué, pero bueno, no importa. Lo paradójico en Costa Rica, que no existe aquí en Guatemala, es que los jueces que no son de la cúpula sí tienen permanencia y carrera judicial. Entonces, son electos y el plazo es por plazo indeterminado, salvo que cometan faltas graves para que ameriten su destitución con un enjuiciamiento, digamos, reforzado, o que se quieran jubilar. El tema de la permanencia del cargo es tan fuerte que hasta se discute y se ha discutido en Costa Rica si el juez debe ser obligado a jubilarse. Y ahí hay un tema de independencia y de permanencia. ¿Por qué? Porque la esencia del juez es su permanencia. Un juez a plazo es un juez débil, es un juez que no tiene rostro de juez. Pero claro, como el estado que vivimos muchas veces es un estado de fraude, de etiquetas, entonces a este le ponemos juez, pero por 4 años, por 6 años. ¿Lo reelegimos? No lo vamos a reelegir. Y durante el plazo que esté, usted va a estar sujeto a nuestro ojo avisor. Usted debe saber cómo es que debe resolver un juez. Claro, eso le da una debilidad terrible. ¿Y qué fue la discusión que hubo en el caso mío y otro reciente de una discusión pública que hubo sobre una reelección de magistrado Rueda?
de que en el fondo los cobraban los fallos. ¿Sí? Esa es la cobranza de los fallos. Ahora, si yo quiero, no sé, sobrevivir, pues fallo y entonces interpreto los humores de los que me eligieron para fallar conforme a esos humores. Entonces, una justicia de destellos, pero no es una justicia como debe ser. Si los grandes actores son electos cada 4 años, están en el proceso político inmersos, o cada 5, están en el proceso. Pero como todo esto, en el tema del poder siempre está la faz aparente y la faz real, les voy a dar otra dimensión. Entonces, a partir del año 2000, la Asamblea Legislativa, con esta situación que tenemos, 8 años, bastante permanencia, etc. Entonces dijeron, vamos a hacer un concurso. Entonces, el concurso lo vamos a hacer con estas reglas. Bueno, primer problema, cada concurso cambian las reglas. Entonces, ¿por qué? Porque las reglas las hacen dependiendo de cómo estén los candidatos. Esa es mi impresión. Pero ¿por qué es que no podemos establecer unas normas permanentes en el tiempo que digan, estos son los requisitos y vamos a evaluar sobre eso? ¿No? Pero la madre de todo es que la elección se hace como se incluye una entrevista. ¿Y saben cuánto vale la entrevista? Un 40%. Y no hay una calificación de la entrevista, sino es que uno puede decir, mire, es que lo entrevistamos a usted y usted estuvo muy mal. No, el 40% es porque a mí me parece que usted estuvo muy mal. Entonces se dio la paradoja de que un gran economista que fue hasta director del Estado de la Nación, en una entrevista para ser defensor de los habitantes, sacó un 0. Un 0. Y claro, la persona que quería ser electa, en la entrevista sacó todos los puntos. ¿Por qué? Porque ese candidato tenía tal cantidad de méritos curriculares que entonces compensaba. Entonces, vean ustedes, cuando ustedes me ponen aquí principios éticos, ¿cuáles principios éticos? ¿De qué? Yo le pongo un 0. ¿Y por qué le puse un 0? Porque a mí me pareció que era un 0. ¿Y cuál es la fundamentación de eso? Yo no sé. Díganme ustedes, aquí, en Madagascar, en Costa Rica, fundamentan por qué eligen a uno u otro. Es posible que no tiene que. ¿Por qué? Porque son actos políticos. Y el acto político se caracteriza por nuestra acción, porque nosotros somos el sumo de los sabios que podemos decir quién es buen juez y quién no es buen juez. Y a este le decimos que sí, y a este le decimos que no. Y al que le dijeron que no, ¿por qué me dijeron que no? Claro, la madre de todo el problema es, o viene, en parte, por el tema de que la elección es por corto tiempo. Entonces, claro, si tenemos... bueno, y entonces les doy otra, para que ustedes vean cómo es una constante de un ir y venir de las aguas. Ahora los señores diputados en Costa Rica, algún sector de ellos, está inquieto por esto de que duren 8 años y que tengan esta elección calificada. Entonces están proponiendo que sea por 5 años, por 4 y que no haya reelección. ¿Por qué? Porque incomoda. ¿Y cuándo cambió eso un poco? Bueno, cuando la Sala Constitucional comienza a partir del 88-89 a establecer el equilibrio de poder. Entonces la Sala Constitucional nos gobierna a nosotros. Entonces mejor que duren poquito y duren poquito además advertidos. Ustedes van a durar en el cargo 4 años o 5 o van a durar 6 y se acabó, se van. Con una serie de problemas prácticos que eso tiene muy especiales. Pero vean entonces cómo en el ir y venir, y claro, este cambio también se da porque hubo un enjuiciamiento a expresidentes, en parte. Entonces, 2 figuras importantes fueron sometidas a juicio
y aunque alguno de ellos fuera absuelto, etc., pero todo eso genera una gran tensión. Que un sistema judicial enjuicie a figuras políticas es una tensión terrible. Y yo, que estoy en política partidista, quiero saber que esa persona es de los nuestros y que nos va a entender que si enjuicia a alguien importante, a esa persona importante hay que darle un trato especial. Yo varias veces traté de ser magistrado de la Suprema. Yo creo que fue como 5 veces. En la primera elección es complicada porque no se fundamenta, ¿no? Que es una cosa terrible porque uno no sabe con quién hablar y con quién no hablar, y entonces, por ese no voto porque no lo conmigo. Entonces hay que hablar con los 57 o no hay que hablar con los 57. Bueno, pero un buen amigo mío que estaba en uno de los partidos en los 90s me dice: mira, tuve que ayudarte, Fernando. Preguntaron si vos eras del partido, y yo dije que sí. ¿Por qué? Porque si decía al interior, esas conversaciones del interior, se dice que no es del partido, ya iba para afuera. Bueno, ¿y esto qué es? Que se elige un magistrado en Costa Rica por 8 años con una garantía de que para que no sea reelecto necesitan 38 votos de los 57. Y sin embargo eso sí, porque además no hay motivación de ningún tipo. ¿Cuál motivación? Ninguna. De tal manera que este es un tema que yo lo he vivido de alguna forma, y les doy otro ejemplo. En Costa Rica en el 92 se aprobó la ley de carrera judicial, que significaba que todos los jueces que no estuvieran en la cúpula tenían una permanencia en el cargo. Bueno, la ley para ejecutarse duró como 7 años, porque había una resistencia ya al interior del sistema judicial de no implementar la carrera. Bueno, finalmente en el 2000, de tal manera que todos los tribunales superiores, todos los jueces de primera instancia, todos los jueces de faltas, son jueces que tienen cargo, una vez que ganan su examen, tienen permanencia en el cargo. Entonces, siempre digo públicamente, los jueces de carrera que no son de la Suprema están en mejor condición que los de la Suprema, porque los de la Suprema tienen que ir a dar cuentas de sus fallos. Y en reciente discusión que tuvimos sobre la elección de un magistrado de la Sala Constitucional, casualmente la discusión era que le cobraban esos fallos. Y vean qué interesante, la discusión, para que vean que siempre uno de los temas medulares es si yo motivo o no motivo el que usted elige a Perencejo y no a fulano. Si yo lo motivo, si yo doy las razones. Bueno, para reelegir a un magistrado tiene que ser en votación pública, tiene que ser en privado. Entonces se planteó que fuera pública, es decir, por ejemplo, decir yo no voy a votar por fulano y tal, o sí voy a votar. Bueno, pues hasta eso estuvieron en desacuerdo, y entonces la votación es privada. Entonces, el poder más importante, o de los más importantes de la triada tradicional, es electo mediante criterios oscuros y poco transparentes, yo diría que totalmente sin transparencia. De tal manera que, nada más para terminar y señalar una cosa más. El Poder Judicial es muy débil. El Poder Judicial, si no tiene una estructura normativa que le permita mantener su equilibrio, es imposible que pueda resistir el embate de los dos que son actores muy activos, Ejecutivo y Parlamento. Usted tiene que dotar de garantías. Hay una regla en Costa Rica que me parece que estuvo muy polémica en el año pasado, pero para que vean ustedes cómo funciona
esto que les estoy diciendo de la debilidad. Hay una regla que dice que todo proyecto que pueda tener incidencia en el Poder Judicial debe ser consultado a la Corte. Y si la Corte dice que incide en el Poder Judicial, requiere votación calificada para ser aprobado. ¿Eso por qué es eso? No es porque el Poder Judicial se le da un privilegio, no, es que es muy débil, no está en la discusión parlamentaria, no está en la discusión del Parlamento. Entonces, si yo, Poder Judicial consultado, creo que incide en mi funcionamiento y en mi organización, yo le digo al Parlamento, sí incide en mi organización, usted tiene obligación ahora de aprobarlo por 2/3. Esas son las garantías que son, digamos, bien definidas para que el juez, que no está en el rol político, que si se dedica constantemente a ser juez, no puede estar entre los partidos y todo. Pero si usted no le da esas garantías, entonces fácilmente es barrido el Poder Judicial. Y la independencia, los principios éticos que deben prevalecer en los procesos de elección de autoridades judiciales no se da. Una cuestión muy interesante, pero no tiene el arraigo que sí debiera tener, es la participación de la sociedad civil en temas de elección de jueces. Debiera tener una gran participación para que se haga de cara a la gente dentro de una reglamentación bien establecida. Eso no se da. Pero recientemente ha habido una organización que se ha encargado de hacer como un seguimiento espejo del sistema de elección de magistrados en el Parlamento. Entonces, ha evidenciado la falta de criterio transparente, lúcido, para saber por qué se elige a fulano y no se elige a mengano, por qué se elige a una persona o por qué se desecha a otra con un gran colegio. Y por supuesto, las conclusiones de este panel de expertos es que no hay motivación, que no hay sistematización y que no existen criterios previos bien establecidos para poder saber por qué se elige a un juez de la República, especialmente el de la Suprema. Claro, al final de cuentas, uno tendría que hacer un análisis de que por qué el magistrado de cúpula es tan apetecido. Hay que ver la estructura. Por ejemplo, si el Estado de Guatemala tiene una estructura muy vertical y los jueces de arriba mandan a los de abajo, y entonces no hay independencia interna. Entonces, claro, si yo elijo a la cabeza, yo tengo seguro que los dedos de ese cuerpo se van a mover como yo quiero, porque el de arriba va a dar instrucciones. Eso es muy importante. Será vertical. Y la otra es dividir los poderes de administración y los poderes de juzgamiento. La casación es un recurso con un origen bastante espurio. Era el Parlamento controlando a los jueces. Entonces, esos siguen siendo los de casación, esos magistrados de la cúpula. Esa es la estructura. Eso hay que estudiarlo, hay que valorarlo bien, porque en la medida que usted tenga una estructura más independiente, así lo establece. Un tema que está vinculado a esto, nada más lo menciono, es el tema de las inmunidades, ese juzgamiento por parte de los supremos a los miembros de los supremos poderes, porque eso hace que se les vea con un gran poder. Eso hay que estudiarlo bien, el tema de las inmunidades. Debiera haber una inmunidad más atenuada, y una vez superada la inmunidad, sometidos a jueces ordinarios, no a jueces que son electos por los mismos que van a ser juzgados. Sí, vean la paradoja. En Costa Rica se elige a miembros de la Suprema, y si hubiera un problema penal, entonces esos jueces juzgan a los parlamentarios que son los que los eligen. Sí, piensen en eso. Es decir, los parlamentarios en Costa Rica eligen a los jueces de la Suprema, de la Sala Penal, y los de la Sala Penal juzgan a los parlamentarios. ¿Cómo puede uno
darle vuelta a esto y valorarlo y sacarle la punta para poderlo hacer. Bueno, este tema, qué dicha que me tocó hablarlo, porque la verdad que les digo, yo traía un discurso de 17 páginas, pero yo me puse a pensar, aquí todos conocen el tema de alguna manera, por la noche o por el día, por la oscuridad o por los golpes que se han llevado viéndolos a otros o siendo protagonistas. Claro que sí debe haber independencia de los jueces, y los jueces deben tener un nombramiento de largo plazo y deben ser electos conforme a criterios objetivos bien establecidos de antemano. Eso es lo que corresponde, eso es lo ético en el ejercicio del poder. La ética tiene que ver con la transparencia, y política y ética ahí se juntan, porque son las grandes decisiones. Para mí ha sido un gusto poder compartir estas ideas. Hay autores que tienen ideas muy interesantes sobre este tema, como Ferrajoli o Perfecto Andrés, o también sobre el tema de que todo esto está vinculado con la corrupción. Todo esto. La forma en que yo elijo tiene que ver con corrupción, con el abuso del poder. Todo eso. La forma en que yo elijo, yo me siento obligado a elegir, y si yo elijo, usted tiene que seguir mis dictados, o por lo menos ser lo suficientemente inteligente para interpretar como corresponde. No juzgarás a quien es de tu mismo partido. Eso no hay que decir, eso lo tiene que saber. Muchas gracias. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a la presentación de nuestro informe Comisiones de Postulación, Desafíos para asegurar la independencia judicial en Guatemala. Saludamos muy especialmente la presencia de autoridades nacionales, de invitados internacionales, de miembros del sector justicia, amigos y compañeros del Ministerio Público, amigos y amigas de la comunidad internacional, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la Academia del Periodismo en Guatemala. Como vamos a decir durante todo el próximo mes, nuestro último mes en Guatemala, ustedes son los protagonistas. Así que les pido un fuerte aplauso para ustedes, para la sociedad civil, la Academia, nuestros compañeros del Ministerio Público, los protagonistas del combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala. Saludo especialmente a quien debería estar acá, que evidentemente no soy yo, a nuestro comisionado, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, quien hubiese querido estar presente el día de hoy aquí, pero que por razones por todos conocidas, no ha sido posible. Él está siguiendo esta transmisión en vivo. Agradecemos además a las fundaciones que nos acompañan en este evento, a la Plataforma Internacional contra la Impunidad, al CEGIL, a la Fundación para el Debido Proceso Legal, a GOLA, a la Iniciativa de Justicia de la Open Society, a Impunity Watch Guatemala, a los representantes de la American Bar Association. Permítanme además agradecer a los miembros de la CICIG, que siguen trabajando en Guatemala, tal como lo muestra este informe que hoy presentamos, cumpliendo con el mandato que se nos ha encomendado. Estamos exactamente a un mes y pocos días de la salida de nuestra misión de Guatemala. Durante el próximo mes realizaremos varias presentaciones de informes vinculados al mandato que la CICIG ha desarrollado, así como la transferencia de capacidades al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se ha hecho de manera permanente durante los 12 años de gestión. Desde la Comisión hemos dedicado nuestros esfuerzos desde hace algunos meses en el trabajo de una transición y gestión de la información a las autoridades nacionales. Esperamos que los exitosos resultados en materia de combate a la corrupción e impunidad prosperen en Guatemala, más allá de la salida de la CICIG. Desde ya reiteramos la invitación a todos los aquí presentes y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales
a nuestro seminario internacional que se desarrollará los próximos días 20 y 21 de agosto, oportunidad en la que vamos a presentar nuestro informe final de la UTES. Como saben, más allá de los 120 casos presentados durante estos 12 años, de las más de 60 redes criminales desbaratadas, un nivel de efectividad de trabajo conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuya tasa de eficiencia obtenida entre la presentación de imputaciones y la obtención de sentencias condenatorias es del 85%, superando ampliamente a otras fiscalías. Más allá de todos estos resultados que hemos logrado juntos en materia de investigación y litigio, los informes temáticos han sido un pilar fundamental del trabajo de la CICIG durante estos 12 años. El artículo 3 de creación de CICIG señala que la Comisión está facultada para publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los resultados de las mismas, incluyendo recomendaciones en conformidad con su mandato. Es en ese marco que hoy presentamos el informe de comisiones de postulación. El informe señala que el país afronta una debilidad institucional generalizada, como resultado de la interacción de una amplia gama de situaciones: la insuficiencia en la asignación de recursos para el gasto público, el irrespeto a las garantías para la independencia e imparcialidad de los funcionarios públicos, la falta y deficiencia de acceso a la justicia, la ausencia de transparencia, la corrupción y la impunidad. A este escenario se suma la violencia e inseguridad que azota a Guatemala, así como la penetración del crimen organizado en todas las esferas estatales. A la postre, el conjunto de estos elementos provoca una profunda desconfianza por parte de los ciudadanos hacia las estructuras e instituciones del Estado. En el marco de la culminación de su mandato y como sustento de las recomendaciones que al respecto formula el Estado de Guatemala, la CICIG ha preparado un informe que examina los acontecimientos de los procesos de selección de autoridades y los casos mencionados, a partir de los cuales se abordan los temas centrales que merecen particular atención: las limitaciones constitucionales a la independencia judicial, la falta de idoneidad de muchas de las facultades de derecho del país que presentan decanos para la integración de las comisiones de postulación, la discrecionalidad que desvirtúa los procesos que deberían ser técnicos dentro de las comisiones de postulación y los procesos de designación de magistrados como un escenario de la cooptación del Estado. A continuación, escucharemos la presentación del informe Comisiones de Postulación, Desafíos para la Independencia Judicial, por nuestra consultora Mónica Leonardo, a quien invito a pasar aquí arriba, y además les anunciamos que además de encontrarlo aquí afuera, el informe ya está en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hago propio el vocativo que realizó el señor Ponce, que me antecedió. Y pasamos ahora entonces a ver este informe de políticas públicas en el tema de justicia, que, como les indicaba quien me antecedió, ha sido preparado por la CICIG en el marco de su mandato y de la culminación de este, como un sustento para las recomendaciones que formula el Estado de Guatemala. La tesis central de este informe es que el diseño constitucional presenta serias deficiencias y limitaciones a la independencia judicial, las cuales no han podido ser subsanadas por la legislación ordinaria y, al contrario, estas han sido aprovechadas para la cooptación de los procesos de selección de magistrados y las instituciones del sistema de justicia. Para fundamentar esta tesis, el informe sigue una estructura con una serie de apartados que a su vez presentan las diferentes premisas que construyen este argumento. En los antecedentes normativos se argumenta que el ordenamiento jurídico fija parámetros objetivos, pero no impide por completo la utilización espuria del proceso. Sobre la elección e integración de las comisiones de postulación, se cuestiona la legitimidad de estas. Sobre la idoneidad de los decanos de las facultades de Derecho para integrar las comisiones de postulación, se realiza una aproximación a una evaluación de las facultades de escuelas de Derecho en el país. Sobre el trabajo técnico de las comisiones de postulación, se argumenta que las deficiencias en el establecimiento de criterios objetivos otorgan mayor discrecionalidad a las comisiones de postulación y facilitan la arbitrariedad en sus decisiones. Sobre la auditoría social, se concluye que las denuncias de impedimento no son investigadas o tomadas en cuenta.
Y sobre la designación final de funcionarios, se habla de la arbitrariedad por los entes designantes. Finalmente, se presenta un estudio de casos de los que ha litigado e investigado la comisión y cómo estos demuestran la cooptación de las comisiones de postulación. Sobre el primero de los temas, los antecedentes normativos, es oportuno que recordemos que en un Estado de Derecho el principio de judicatura independiente tiene su origen en la teoría de separación de poderes. Según esta teoría, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial forman tres ramas separadas del poder público que constituyen un sistema de controles mutuos y de balances dirigidos a la prevención de abusos del poder. Así lo reconoce el ordenamiento jurídico guatemalteco, la Constitución Política de la República, así lo norma en el artículo 141. Esta independencia significa que tanto la judicatura como institución, como también los jueces individuales que deciden casos particulares, deben ser inmunes a las injerencias de los poderes políticos o extrapolíticos. Y ello también está normado así en la Constitución Política, en su artículo 203. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, el diseño constitucional no garantiza la independencia judicial a través de la estabilidad en el cargo de los jueces y magistrados, lo que podría haberse hecho a través de nombramientos vitalicios o por periodos prolongados, y que el proceso de elección se diera únicamente ante la necesidad de llenar una vacante. Además, la Constitución es escueta de sobremanera en cuanto al desarrollo de la principal garantía de la independencia judicial, la carrera judicial. Son particularmente sentidas las omisiones sobre el procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de jueces y las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación. También las condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación de sus funciones y la independencia efectiva del Poder Judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo e inclusive de los propios jueces y magistrados respecto de sus superiores dentro del Poder Judicial. Además, la Constitución también menoscaba la independencia judicial al no abordar el tema de la concentración de funciones administrativas y jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, y ese es el tema que nos reúne en esta tarde, el mecanismo que la Constitución previó para favorecer la selección de magistrados idóneos es deficiente desde su concepción. El texto constitucional contempla las comisiones de postulación supuestamente con el objetivo de asegurar que los candidatos a ciertos puestos claves dentro del Estado, incluyendo las altas cortes, tuviesen calidades profesionales y académicas suficientes, y para eso incluyeron a miembros de la academia y representantes de colegios profesionales que escrutaran esas calidades. Sin embargo, encomendar la selección de magistrados a estas comisiones de postulación y bajo esos términos desnaturalizó dos de los pilares de la selección por méritos: la oposición y el conocimiento del desempeño. Al mismo tiempo, este diseño tuvo el efecto de crear un incentivo perverso para la proliferación de facultades de derecho que garantizaran participación y voto en las comisiones de postulación, sin que ello se tradujera en centros de estudio jurídico con excelencia académica. Además, delegar en un comité de tan reducida proporción la propuesta de funcionarios públicos tan trascendentales no es democrático dada la escasísima porción de la soberanía popular que pudiese representar. Para contrarrestar la arbitrariedad y la opacidad en la designación de funcionarios, diferentes actores de la sociedad civil guatemalteca impulsaron la adopción de una ley que desarrollara las normas constitucionales que crearon las comisiones de postulación y que además incorporara los estándares internacionales en materia de derechos humanos que la inspiran para poder instaurar la idoneidad, la publicidad, la objetividad, la transparencia, la independencia y la imparcialidad de los funcionarios públicos como sus principios rectores. Y así fue como surgió la Ley de Comisiones de Postulación. Sin embargo, y a pesar del avance que representó esta normativa para limitar la arbitrariedad, el diseño del proceso de selección de autoridades del sistema de justicia en Guatemala continuó presentando graves insuficiencias, particularmente en cuanto a la subsistencia de ámbitos en los que puede manifestarse la discrecionalidad.
Así, por ejemplo, hemos podido ver que cada comisión de postulación determina sus propias normas internas para funcionamiento, con la consiguiente inestabilidad e inconsistencia que ello supone. Además, cada comisión de postulación establece el perfil de idoneidad, la tabla de gradación y los criterios y mecanismos para el otorgamiento de las calificaciones. En aras de viabilizar la independencia judicial, a pesar de las deficiencias de este marco constitucional y normativo, la CICIG impulsó la adopción de una nueva ley de la carrera judicial que fijó plazos para la elaboración de sus reglamentos y la selección de los profesionales a cargo de los órganos auxiliares, pero ello no se ha concretado y esto ha imposibilitado la implementación de los mecanismos previstos para buscar procesos de selección más objetivos. El siguiente tema se refiere a la elección e integración de las comisiones de postulación. Y como ya les mencionaba en el apartado anterior, la estructura de este mecanismo es susceptible de facilitar espacios para la participación, la influencia y la cooptación de su trabajo por parte de poderes políticos y fácticos. Diferentes actores y agrupaciones buscan incidir en el proceso de elección y para ello se crea los entes gremiales y académicos, como lo pudimos ver de manera reciente, una competencia perenne de corte electoral por acceder a esos espacios. Estas competencias se desarrollan mediante cabildeos políticos, la realización de eventos, almuerzos, fiestas, cursos y campañas publicitarias. Otro problema que tiene que ver con la integración de las comisiones de postulación tiene que ver con la presencia en ellas de representantes de las Cortes y del Colegio de Abogados que simultáneamente se inscriben como candidatos en los procesos de elección de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema, lo cual indudablemente influye en las decisiones que se adoptan tanto en la etapa de evaluación como en la de calificación y en la etapa final de votación. Este conflicto de intereses y esta incompatibilidad que no ha sido normada por la ley representa sin duda un desmedro para la objetividad. Vemos entonces que ese factor político que se pretendía suprimir a través del establecimiento de las comisiones de postulación ha terminado por convertirse en el criterio contundente y definitivo para su designación. Avanzando siempre en el tema de la integración de las comisiones de postulación, es importante que reflexionemos acerca de la idoneidad de la participación de los decanos de las facultades de Derecho en estos espacios. Y para ello quisiera que nos centráramos en tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la debilidad del Consejo de Enseñanza Superior Privada. Dentro de las acciones que se realizaron para la investigación que sirvió de insumo para este informe, se pudo aprender de los funcionarios que integran este consejo que no se cuenta con ningún tipo de información sistematizada, fidedigna y actualizada sobre las universidades. Cada universidad funciona de forma independiente y tiene la libertad de crear facultades e institutos, proporcionando discrecionalmente la información a la página oficial del consejo. Además, con frecuencia no se realizan dictámenes de expertos respecto a la conveniencia de autorizar una nueva universidad privada y las facultades que la integran. El segundo punto, que quiero que reflexionemos sobre este tema, tiene que ver con las falencias que presentan las facultades en cuanto a sus pensum, biblioteca, instalaciones, procesos y requisitos de graduación. Vemos, al hacer un análisis de los pensa de estudio de las universidades, que 4 de las facultades de Derecho no incluyen cursos de derechos humanos ni de derechos de los pueblos indígenas o de la mujer. 2 no imparten filosofía del derecho y 5 no contemplan un curso de ética. Es curioso que únicamente 4 facultades impartan cursos relacionados con la identidad de la institución. Y esto naturalmente nos hace cuestionarnos si el resto tiene bien definida esa identidad. Otro componente esencial de la formación jurídica tiene que ver con las clínicas y oportunidades de pasantías que impliquen la realización de un servicio social. Pero en Guatemala únicamente 4 facultades
contemplan una práctica profesional y de estas solo 2 tienen un componente de proyección social. Los programas de estudio de Derecho debieran ser de tiempo completo. Sin embargo, en Guatemala se ofrece la carrera de Derecho en plan sabatino, con clases únicamente un día a la semana y menos horas de las que se cursan en los planes ordinarios. El estudio del derecho, y en realidad de cualquier materia, demanda una infraestructura que sea tendiente a facilitar el aprendizaje, con espacios físicos adecuados y disponibilidad tecnológica. Sin embargo, vemos que varias de las facultades de Derecho del país tienen entre 50, 60 e incluso hasta 73 sedes, donde podemos cuestionarnos si se cumplen con esos requisitos mínimos de seguridad, sanidad y capacidad. Y estas 2 apreciaciones que hemos hecho nos llevan a hacer una conclusión, que es la que vemos en la filmina. El incentivo perverso generado por las comisiones de postulación ha tenido un doble impacto negativo. Se han cortado los procesos de selección y esto ha conllevado a un debilitamiento del Poder Judicial, pero también se ha dado lugar a una deformación profesional de los abogados en Guatemala. Vemos que el cumplimiento de requisitos para la graduación ha sido un obstáculo para muchos profesionales y por ello hay facultades que ofrecen planes alternativos donde el rigor académico baja para poder facilitar esa graduación. Y entonces eso nos hace concluir esa doble debilidad que presenta el diseño de comisiones de postulación. El siguiente tema que se aborda en el informe tiene que ver con el trabajo técnico de las comisiones de postulación. Y aquí es necesario que abordemos las tareas que se desempeñan en cuanto al diseño del perfil de idoneidad, que frecuentemente ha consistido únicamente en la transcripción de los artículos constitucionales o legales que describen el puesto, y aunque esto ha evolucionado a lo largo de los años de la implementación de la Ley de Comisiones de Postulación, vemos que aún subsisten espacios de discrecionalidad y de deficiencias técnicas en cuanto al establecimiento de ese perfil. La tabla de gradación también presenta frecuentemente incongruencias con ese perfil de idoneidad y no hay una correlación entre la realización de entrevistas, la calificación de las constancias que presentan los aspirantes y sus planes de trabajo con ese perfil y con esa tabla. Es decir, que muchas veces podemos afirmar que las comisiones de postulación se han limitado a la mera acumulación de expedientes y a la mera verificación de constancias y documentos sin realmente profundizar en las calidades académicas, profesionales, éticas y de proyección humana de los aspirantes. Uno de los motivos que impulsó la Ley de Comisiones de Postulación fue el de favorecer la participación ciudadana en la auditoría social. Sin embargo, han habido varios factores que han impedido que esta fase sea plenamente eficaz. En primer lugar, suele haber problemas con el cronograma, pues las comisiones de postulación fijan un plazo de 3 o 5 días para la presentación de tachas por parte de la ciudadanía, y esto lo tenemos que contrastar con la Ley de Acceso a la Información Pública, que fija plazos de 10 días como mínimo para disponer de brindar ese acceso a la ciudadanía. Y entonces no se cuenta con un tiempo suficiente para que la ciudadanía realice un verdadero escrutinio de los candidatos. Luego, y esto es también preocupante, las comisiones de postulación han dispuesto en sus normas internas que se requiere la presentación de una sentencia condenatoria ejecutoriada contra un aspirante como condición para denunciar que tiene un impedimento para detentar el cargo en cuestión. Y esto refleja que desconocen que el parámetro de protección de los derechos humanos, conforme al principio en las que se podría insistir para que habría que generar un buen nivel de presión para que las comisiones, digamos, pudieran regularse de mejor manera y que no fuera algo que está cambiando comisión con comisión, que digamos, el tema que las entrevistas no sean opcionales, ¿no? Y que, o sea, que se realicen y que tengan una metodología precisa.
Insistimos, creo que también hay una gran dificultad con la cantidad de personas que se presentan en estos procesos. Es muy difícil siendo tantas personas. Por ahora dejaría estas ideas por ahí para que podamos discutirlas. Alejandra, nos decís que en apariencia el Congreso queda con un margen muy estrecho para elegir entre los nominados que le envía la comisión de postulación, excepto que habitualmente operadores vinculados con los partidos políticos hacen su trabajo sobre las comisiones de postulación, de manera que buena parte de los nominados sean aquellos que pasaron ya por un primer filtro de interés del partido político. Es un poco como la culebra que se muerde la cola. El modelo que probablemente en su diseño procuraba en realidad traer la presunta limpieza y el balance y bueno, todas las virtudes de la academia, terminó pervirtiéndose enormemente a lo largo del tiempo. A José González yo le quisiera pedir que ahonde sobre el tema de la idoneidad de los nominadores, que él habló al principio de los integrantes de las comisiones de postulación. Ya me dijiste, José, que hay poca idoneidad en muchos o en algunos de los nominadores, pero ¿cómo podemos hacer los ciudadanos para comprobar, digamos, cualidades de independencia, de imparcialidad, no voy a decir objetividad porque esa cosa no existe, pero por lo menos, digamos, de un juicio técnico, crítico respecto al nominado? Bien, me parece que el primer paso para la independencia judicial se encuentra justamente en las comisiones de postulación. Y esto pasa por analizar aspectos de independencia, por un lado, de la comisión y por el otro lado, de los distintos aspirantes que pretendan llegar a una magistratura en el país. Entonces, en primer lugar, cuando estamos hablando de aspectos de independencia de la comisión, pues bueno, ya platicamos al principio un poco del aspecto gremial, pero han habido vicios dentro del proceso que pueden corregirse y que no deben volver a darse. Y eso también lo contiene el informe en alguna medida, como lo es el votar con o el sentarse con un conflicto de interés, siendo yo comisionado y a su vez postulando para una magistratura. Esto puede generar un voto cruzado de yo te elijo, tú me eliges, ¿verdad? Yo soy comisionado de las salas de apelaciones y voto por ti que eres candidato a la Suprema y viceversa. Este tipo de circunstancias es inadmisible. Y aunque no existe una prohibición legal expresa, porque ese ha sido un argumento fundamental, lo cierto es que genera un conflicto de interés y genera también una falta de legitimidad sobre las mismas personas que están eligiendo. En esa lógica, una de las cuestiones que podría hacer inmediatamente esta comisión de postulación es que ninguno de esos integrantes, ninguno de los 37 integrantes, ni de la comisión A ni de la comisión B, postule para una magistratura. Esta sería una forma de legitimar el proceso y de asegurar que no hay intereses que van más allá de la calificación de los mejores profesionales para que estos efectivamente puedan ocupar las altas cortes. Otro aspecto que puede evaluarse en materia de independencia me parece que es también evitar el tema del nepotismo. Si existen familiares de los comisionados o familiares de los diputados, porque es un proceso integral, ahorita nos hemos centrado mucho en la comisión, pero los principios rigen desde que se integra la comisión hasta que el Congreso termina su elección. Entonces, en esta lógica, creo que una fórmula que podría aplicarse es la excusa de los comisionados, incluso de los mismos parlamentarios, si llegara a haber una causal de excusa o recusación en los términos que la ley lo plantea, para evitar justamente que se pueda dar bien por familiaridad o por algún tipo, digamos, de dependencia de diverso orden o de diversa naturaleza que pudiera existir entre aquellos que están nominando y aquellos que están intentando ser nominados. En otras palabras, lo que se busca es reducir el tráfico de influencias que puede existir dentro de todo el proceso, ¿sí? Por otro lado,
es importante que en la independencia de los candidatos también se evalúe si estos candidatos, yo creo que una de las cuestiones importantes en otros procesos alrededor del mundo es que los candidatos son completamente transparentes sobre multiplicidad de aspectos de su vida para que se haga una evaluación integral de ellos mismos. Y en esta lógica creo que también debería de declararse, por ejemplo, por parte de los candidatos, si estos están afiliados a un partido político, si estos tienen cercanía con un sector político, y aunque hoy por hoy, digamos, la discusión sobre si el juez tiene o no la facultad de ser un sujeto político es una discusión abierta, lo cierto es que debe de transparentarse y que debe de discutirse, porque también tiene que darse la oportunidad para que el que esté postulándose tenga la oportunidad de explicar este tipo de circunstancias. Otro criterio de independencia puede ser también el evaluar que los candidatos efectivamente no sean parte de una red económica, de una red ilícita económica y política. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Todos los abogados tienen el derecho de... Ilícita, difícil. Sí, es difícil. Pero todos los candidatos tienen el derecho de ejercer la defensa de cualquier procesado. De hecho, es un principio constitucional y es uno de los principales elementos del ejercicio de la abogacía, digamos, particularmente en el derecho penal. Pero es distinto cuando un profesional alcanza un nivel de expertise sobre determinado tema y logra ser contratado por distintos actores a que este profesional del derecho se vuelva boca y se vuelva parte de esta estructura. Y cuando hay una contratación, digamos, sistemática, continua, para cierto tipo de delitos exclusivamente, para cierto tipo de actores exclusivamente, entonces la comisión tendría que tener un escrutinio especial para poder diferenciar si se está frente a un abogado que está en el legítimo ejercicio de la profesión liberal, o está frente a un aparte, o a un peón, o a un dirigente incluso de una red de esta naturaleza que lo que busca es cortar. Justamente los casos que se han discutido y que se han mostrado dentro de esta exposición muestran cómo estas redes buscan tener esta cooptación no solo del espacio de la comisión, sino que de las cortes. Entonces, como bien decía Juan, es un proceso mucho más complejo de lo que podría esperarse en este momento. Sin embargo, creo que las comisiones podrían tener elementos sustanciales de convencimiento, y esto pasa también por la fase de auditoría social, un escrutinio concienzudo de aquellas tachas o denuncias de impedimento que realice sociedad civil, el cruzar información con las investigaciones que se encuentren abiertas en el Ministerio Público, en el Colegio de Abogados, sobre cada uno de estos candidatos, de los nominadores y de los candidatos, digamos, en doble vía. La comisión tiene esa facultad para poder pedir este tipo de circunstancias y, por supuesto, ahondar un poco en este tema del principio pro homine. No todo lo que está necesariamente judicializado y con una sentencia firme es necesariamente donde se tiene que poner el dedo en el renglón. Y yo creo que ese es un reto y es un desafío que las comisiones tienen para esta circunstancia. En cuanto a los candidatos que vienen dentro del mismo, que vienen de la carrera judicial, por supuesto que hay que apostarle a la carrera judicial y que hay que fortalecerla, pero tiene que haber una evaluación objetiva de estos candidatos. Si no existe esta evaluación, entonces nos estamos encontrando qué clase de carrera judicial estamos fortaleciendo entonces. Gracias, José. Le preguntamos ahora a Juan Ramírez. A ver, es cuestionable que el foro de abogados, el colegio de abogados, juegue un papel tan determinante en la integración de las comisiones de postulación. Yo soy un periodista y te pongo el caso. Hace un par de días llega una persona acusada por el Ministerio Público y CICIG, un exdiputado, de ser parte de una red de corrupción en el Ministerio de Salud, y otro periodista al lado mío, cuando ve la fotografía, dice: el abogado que está llegando con el exdiputado, que es nominador, acaba de resultar electo como nominador. A partir de ahí te pregunto, ¿es razonable que juegue un papel como el que juega el Colegio de Abogados
en determinar quiénes van a ser magistrados que van a conocer los procesos que ellos operan en tribunales en alzada, por ejemplo. Bueno, siguiendo con lo técnico. La ventaja que se tiene con el tema de comisiones de postulación, y que para un poco de esperanzas ahí, es que se cumple con el estándar internacional de que haya un precalificador independiente que pueda dar una opinión sobre esos candidatos, ¿cierto? Desde el Colegio de Abogados de Estados Unidos, por ejemplo, el Colegio de Abogados y los abogados directamente del Colegio de Abogados no evalúan a los magistrados, a los candidatos a magistrados, por ejemplo, sino que el colegio mismo nombra una comisión para que evalúe cada uno de los candidatos y candidatas a las altas cortes. Yo creo que por ese lado podríamos hablar que hay un cierto tipo de compatibilidad o similaridades entre los procesos. Sin embargo, es bien difícil decir porque también dentro de los mismos litigantes en Estados Unidos pueden hacer parte de esa comité especial que analiza. Pero entonces me lo estás presentando como una práctica regular en otros sistemas. No como una práctica regular si tú no estás haciendo el disclosure, si no le estás diciendo a la gente que ese es su candidato y que tienes un conflicto de interés. Ya, eso es lo importante. Y eso mide la integridad tanto del que propone y el que elige como el elegido. Entonces, ya volviendo al tema de integridad, yo creo que el Colegio de Abogados perfectamente podría hacer una evaluación, por ejemplo, previa, y que puedan haber litigantes en el caso. De hecho, aquí tengo el procedimiento que tiene el Colegio de Abogados en Estados Unidos, y hay abogadas practicantes, así como hay académicos, pero no hay favoritismo, no hay clientelismo, ¿ya? Entonces yo creo que esa es la fina línea, ¿no? O sea, que no sea un abogado de alguien no quiere decir que uno no pueda pertenecer a una comisión. Pero si yo estoy perteneciendo a una comisión y estoy eligiendo a alguien que fue mi cliente o alguien que beneficié en el pasado, pues las cosas saltan a la vista, ¿no? Y eso precisamente es lo que debería hacerse en una segunda etapa, que es un control más estricto que idealmente debería tener una comisión del Senado, diversa y que pueda cuestionar los hallazgos que tenga la comisión previa que haga el análisis de las personas. O sea, que el cuerpo legislativo tenga, que la Cámara de Diputados tenga, por ejemplo, una comisión que evalúe a cabalidad y desde un punto de vista técnico la idoneidad de los nominados que le han sido presentados. Claro que sí. Por eso digo, es difícil porque identificar esa línea gris en nuestros países es lastimosamente muy delgada, pero eso no quiere decir que pues, tomando el pesimismo que respiramos hoy, podamos avanzar con ese mismo sistema, ¿no? Entonces, listo, ¿qué necesitamos en estos momentos en nuestros países? Resulta que hay una comisión de postulación que carece de legitimidad, que tú me dices al parecer que aparece que tiene conflictos de interés, ¿cierto? Eso es lo que escucho aquí. Frente a eso, pues digamos que primero se debería corregir eso, y segundo, otro control adicional podría ser una entrevista pública del candidato con todas las preguntas que la comisión de postulación haya generado, y de esa misma manera se puede probar el carácter de la persona, ¿no? Probar sus respuestas. Y este es uno de los temas que se evalúan en los Estados Unidos por parte del Colegio de Abogados de Estados Unidos, y pues la verdad podría ser bienvenido en cualquiera de nuestros países, ¿no? Alejandra, esa parece una propuesta de reforma razonable para nuestro proceso de integración de cortes. La verdad es que en Guatemala, como nos lo presentaban hoy en el informe, hubo una propuesta de reforma constitucional para fortalecer el sistema de justicia, fortalecer la carrera judicial, pero este intento de reforma constitucional hizo agua o se perdió completamente en medio de la disputa política que se estableció desde el inicio de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Borremos el pasado. ¿Cómo nos propones que arranquemos un nuevo esfuerzo
persuadir a quienes tienen poder y tienen contactos con el legislativo o tienen influencia sobre el legislativo. ¿Cómo volvemos a plantear una propuesta de reforma constitucional que mejore nuestro sistema de justicia y nuestro proceso de integración de cortes? ¿Qué harías para tratar de extraer lo más posible de la disputa política esta reforma que es indispensable para que la República sobreviva? A ver, yo me atrevo a decir que si bien probablemente sea importante volver a discutir si el diseño constitucional es o no es el apropiado, no sé si sea donde propondría poner en este momento los mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque realmente, por lo que nos presenta incluso el informe, pareciera que no está tanto el problema en el diseño constitucional, que podría ser mejor o tener refuerzo, ¿no?, a la independencia judicial, incluso ni siquiera tanto en cómo están reguladas las comisiones en la ley, sino en lo que en la práctica está sucediendo con la integración de esas comisiones y con el sistema de evaluación. Entonces, insisto, más allá de ver cómo se podría seguir insistiendo en una reforma constitucional o en reformas legales, yo creo que de cara a estas próximas elecciones que va a haber, hay ya diagnósticos muy claros de dónde están esos portillos por los que se está colando la discrecionalidad, por donde se está haciendo claramente tráfico de influencias, en los que con organización y presión, digamos, de sociedad civil organizada y otras personas interesadas, se podría insistir en generar básicamente un compromiso para aprobar alguna metodología, digamos, que realmente tenga criterios, ¿verdad?, de mérito y de capacidad profesional, que se empezaran a aplicar, digamos, de modo reiterado en cada una de las comisiones. Es decir, eliminar esta posibilidad de que cada comisión pone sus normas, cada comisión pone sus calificaciones. Hoy decido que todos los que tienen 70 son los que integran a la nómina, pero mañana cambié de opinión y la verdad es que mejor voy a integrar a todos los que pasan con 40. Y hay decisiones realmente en este momento que están tomando las comisiones que, más allá del diseño, es lo que están generando que realmente haya mucho riesgo en que las personas que se están eligiendo no necesariamente sean las personas más idóneas y que tengan esta garantía de independencia. Entonces, creo que es eso, por eso es que insistimos un poco en este tema de no perder la esperanza, porque esto ya hay un diagnóstico muy claro de dónde están esos portillos, y generando la suficiente organización debería poder lograrse algún tipo de compromiso, aunque sea, digamos, en el corto plazo, incluso para el proceso actual. Yo diría que sí. Esto es uno de los problemas que relevábamos al inicio, ¿no? Realmente el plazo de 4 meses que incluye incluso el proceso de integración de las comisiones y que tengan que estar seleccionados es un plazo absolutamente irreal para poder hacer algo objetivo. Pero si hay algo que se puede hacer para estas y para, digamos, tratar de que este proceso no se caiga y que justamente en este contexto podamos tener las personas idóneas independientes que estoy segurísima que este país tiene para poner ahí, esto es lo que yo sugeriría que puede ser lo más inmediato. En otros países, al menos, donde el sistema de elección es meramente político, mucho más político que ni siquiera tiene estas comisiones con un carácter al menos formalmente técnico, el esfuerzo de sociedad civil se está centrando ahí, en lograr compromisos, digamos, de aplicación de una metodología que realmente permita evaluar con algún criterio de objetividad a los y las candidatas. Juan parece querer abundar sobre esta idea. Sí, discúlpame, es que preguntabas específicamente qué se puede hacer para este proceso. Pregunto qué se puede hacer para este proceso, pero pregunto también, y veo hacia el futuro, ¿cómo reformamos desde la Constitución nuestro sistema de justicia? Y parto, por ejemplo, de la observación que nos hacía Alejandra. Es que es insensato que elijamos al mismo tiempo Cortes de Apelaciones que Corte Suprema. Sí, lo primero es nuestra mentalidad legalista en las Américas, lastimosamente no nos dejan pensar más allá del
código, no hay nada que diga que la sociedad civil no puede revisar a estos magistrados o a estos candidatos, por ejemplo. ¿Que la sociedad civil no pueda? Exactamente. ¿Que no pueda qué? Revisar independientemente. Revisar independientemente a los aspirantes. Esto porque lo digo. El Colegio de Abogados de Estados Unidos lo hace sin ninguna ley, no hay ninguna normativa, es solamente costumbre, que siempre lo hemos hecho desde los 50, que de hecho el presidente Eisenhower nos llamó por primera vez para hacerlo, no existía. Y entonces, ¿qué se podría hacer ahora mismo? Yo creo que si no hay confianza en las condiciones de postulación, también se podría de pronto implementar generar una especie de comisiones paralelas que revisen a los aspirantes. Y de pronto Senado también podría ser una salvación, porque no sé cómo sea el Senado en estos momentos, puedo estar hablando de la peor horrorosidad. Nosotros tenemos solo una cámara, un legislativo de una sola cámara, que es el Congreso, con 158 diputados que están por terminar su legislatura. Hay planes políticos incluso de frenar que sea esta legislatura la que termine eligiendo a las Cortes y que se logre prolongar hasta la siguiente legislatura. Y bueno, aquí hay algunos diputados que a lo mejor pueden oír tu idea de generar adentro de la legislatura, dentro del Congreso, una comisión que evalúe intensamente como segunda instancia nominadora. Sí, básicamente para aterrizar la idea es en Costa Rica existe, está empezando, por ejemplo, y en Estados Unidos, por ejemplo, es una comisión del Senado, del Senado que estén interesados en hacerlo, que esté dentro de las potestades también de un senador aquí, de un congresista. Entonces, ese podría ser una opción, ¿no? O también el análisis independiente por parte de la misma sociedad. José, te toca cerrar esta conversación, este panel. Mira que tus colegas ya plantearon posibilidades de mejorar incluso este proceso. Arrancamos con un clima más pesimista y ellos nos hacen propuestas de cómo mejorarlo y buscar mayores garantías. ¿Qué proponemos? ¿Qué más das? ¿Qué más lanzamos al pozo? Sí, es cierto, es un escenario complicado, pero justamente de la complicación surge la oportunidad, ¿no? Y en esta lógica yo creo que las comisiones en su actual integración pueden tomar acciones sencillas dentro de su mandato, que creo que las hemos dado antes, para poder legitimar un poco más el proceso y poder transparentarlo a la mayor de las formas. Legalmente concurro con la mesa en que para salas de la Corte de Apelaciones lo que debe de regir es un concurso de oposición, son parte de la carrera judicial, son jueces técnicos, son jueces que deciden recursos técnicos y que no conllevan una dualidad de función como pueden ser las altas autoridades del Poder Judicial. Entonces, en esa lógica me parece que la primera reforma tiene que ir en esa línea, que el magistrado sepa, entienda y forme parte de un sistema de carrera judicial, al menos dentro de las salas de la Corte de Apelaciones. Por otro lado, definitivamente se tiene que fortalecer la reglamentación. Si se va a continuar con el modelo de comisiones de postulación para las altas cortes, para la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber una reglamentación más estricta dentro de las elecciones que se hacen para la conformación del Colegio de Abogados, tener ciertos límites en materia de financiamiento, por lo menos transparentarlo, tener determinados requisitos académicos para poder formar parte de esta comisión. Me parece que la academia también tiene mucho que poder dar. Un proceso de evaluación integral tendría que pasar por la capacidad de los externos y de los internos de poder emitir sentencias que toquen todos los puntos, que se sustenten en estándares nacionales e internacionales, y todo eso al final de cuentas no se mide. Y es porque justamente cada 5 años, en 4 meses, queremos apelmazar todo un proceso que en realidad requiere que nosotros nos volvamos a sentar y nos replanteemos esto. Lamentablemente, mucha de la llave del cambio la tiene la misma clase política que se resiste a ese mismo cambio. Pero creo que también es la oportunidad de una nueva integración de otro Congreso, con nuevos diputados, incluso con gente joven y fresca que está entrando. Podríamos esperar también por parte de ellos algún empuje para poder repensar, no dentro de 4 años, dentro de 5 años, los 4 meses,
sino que para que esto sea un tema de agenda de hoy de cara al futuro. Muchas gracias a José González, a Alejandra Manabela y a Juan Ramírez por acompañarnos el día de hoy, por ayudarnos a desarrollar esta discusión. Originalmente estaba previsto que ustedes, miembros de la audiencia, pudieran plantear unas preguntas a los panelistas. Me han pedido que ya no dejemos espacio para eso porque vamos más o menos sobre media hora de retraso en el programa. Yo nada más les pediría que le demos un aplauso a nuestros invitados. Y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, y a los miembros del panel. Los invitamos a tomar asiento. Ahora, para dar unas palabras de cierre, vamos a invitar al señor Elvin Díaz, coordinador de la Alianza por las Reformas. Alianza por las Reformas, que supongo será protagonista en la veeduría social que se viene de aquí en más en este proceso. Señor Díaz, adelante. Y mañana, con criterio, Juan Luis seguirá conversando estos temas, tempranito en la mañana. Ya de paso los invito también, estamos en avisos parroquiales antes de terminar, a las 9 de la noche el comisionado Iván Velázquez va a dar una entrevista con el periódico La Hora. Entonces, en el Facebook del periódico La Hora y en sus redes sociales, y también en las redes sociales de la comisión, van a poder ver el importante mensaje que el comisionado va a dar. Elvin, adelante. Gracias, Matías. Bien, en primer lugar, buenas noches. Me han pedido desde la Alianza por las Reformas que les extienda un agradecimiento a cada una de ustedes por estar aquí presentes. Creemos que la actividad ha recogido los objetivos trazados puntualmente, porque en los próximos días, pensaríamos que la próxima semana, el Congreso de la República tiene que dar lugar a la juramentación de las dos comisiones de postulación, tanto para Corte Suprema de Justicia como para Corte de Apelaciones. El día viernes pasado se terminó de configurar prácticamente el último órgano elector que conforma las comisiones de postulación, y ante esto, para la Alianza por las Reformas resulta crucial que todas y todos nos podamos involucrar en un proceso de permanente en lo que será el trabajo de las dos comisiones. Comisiones que tienen un desafío enorme para mantener los avances que han sido en los últimos años importantes para el sistema de justicia, avances importantes también para la lucha contra la impunidad, y creemos que este tipo de actividades contribuyen al debate nacional. Es obviamente un modelo que ya está totalmente agotado, es un modelo que no fue posible reformar en el 2017, pero creemos de que existen algunas variables y unas ventanas de oportunidad para poder incidir y sobre todo evitar que malas y malos abogados, que lamentablemente los existen en mi gremio, puedan postular y, mejor no decirlo, puedan hasta llegar a ocupar la magistratura más importante del país. Esa es la realidad a la que estamos enfrentándonos, y creemos de que aún así existen posibilidades de hacer un buen trabajo desde afuera, por decirlo de alguna forma. Confiamos en algunos comisionados que también van a tener un papel importante, y seguramente vamos a permanentemente exigirles que hagan una labor importante, privilegiando la excelencia profesional, pero sobre todo, como diría el doctor Eugenio Zaffaroni, garantizando la independencia en procesos donde prácticamente la democracia se sostiene en lo que es la independencia judicial. Queremos agradecer puntualmente al doctor Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por su disertación. Seguramente nos seguiremos viendo en estos próximos días en otras actividades, y que siempre lo recordamos a él y a Luis Paulino Mora como ejemplos también de la independencia de lo que ha sido una corte importante en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Agradecerles también a los colegas Juan Ramírez, Alejandra Navelena y a José González de Infinity Watch, y a nuestro moderador Juan Luis Font también por las disertaciones y la facilitación en el panel. Creo que hemos recogido insumos importantes para lo que se pueda venir en el próximo proceso, desde estándares internacionales hasta experiencias comparadas que sean útiles para este proceso. Así que, por último, no hemos dejado de hacerlo en la Alianza por las Reformas, aprovechando que hay juezas y jueces también acá que han tenido un papel independiente. Lamentamos que no estén ahora presentes los jueces de la Asociación de Jueces por la Integridad, pero tenían un compromiso de antelación, sobre todo porque me imagino que todas están enteradas y enterados de que tienen un seminario muy intenso los próximos días con otros expositores, pero también están presentes juezas que integran el Instituto de la Judicatura,
que también queremos extender el mismo mensaje, y es que les invitamos, les instamos, no decimos rogamos, pero prácticamente les estamos diciendo que también postulen este proceso, porque la comisión de postulación tiene que tener una tarea difícil, y es que se atrevan a decirle no a candidatas y a candidatos buenos. Y les hablamos a ustedes, juezas que han demostrado su independencia con firmeza, recordar que este Instituto de la Judicatura también ha sobresalido en su lucha desde que Claudia Escobar denunció prácticamente toda la negociación espuria que había existido en el proceso pasado. Así que vamos a estar con esos jueces y con esas juezas e invitarlos a que participen, y que seguramente esperaremos de que se pueda hacer valer que ustedes son los mejores perfiles para que puedan integrar las altas magistraturas del país. Así que, sin más palabras, desearles una feliz noche e invitarlos a un pequeño refrigerio y cóctel que hemos organizado con las instituciones que estuvieron representadas aquí en el panel. Muchas gracias y feliz noche.